Y como yo les explico a ustedes, señores, que a mí me advirtieron de la personalidad de este caballero, pero nunca pensé que estuvieran tan cerca de lo que es. Maravilloso, espectacular, encantador. Cualquiera se enamora de él. Bueno, guardando las distancias. Un hermano nuevo que tengo hace tiempo, Tuto Guerrero. ¿Cómo te defino? Porque Giancarlo te definió así mismo. Es verdad. Giancarlo me dio todos los parámetros. Y tú no has quedado mal en ninguno. Pero bueno, pues yo espero que Giancarlo... No, tu hermano. Giancarlo, mi hermano, my brother, mi hermano. Te vendió bien, te vendió me bien. vendió, nos vendemos mutuamente bien. Sí, Creo sí. que... Óyeme, que eso, Tuto, gracias por estar aquí y darme ese ese privilegio de conversar con un amigo. Porque, vamos a tripear aquí. Agárrense, señores. Porque la verdad que ver personas como tú, como Giancarlo, que vienen, bueno, echaron las raíces en este medio, ¿sabes? Los papás de ustedes vivieron de esto. Y ustedes viven la vida fuera de ese altitaje, de esa nube, hermano. Eso hay que estar bien afincado. Yo creo. Lo que pasa fue que mi papá me enseñó que estaban en una burbuja. Y entonces, que esto es la efervescencia del momento, no te puedo decir, viejo. Me pasaron vainas que yo pensé de que, loco, ya, coronamos, esto es lo malo. Y después uno se da cuenta de que uno no logró gran cosa, que lo interesante de esto es la aventura, emprender el viaje y no realmente llegar a la meta, es todo lo que tú te vas encontrando en todo lo que ves en el camino, exacto. Exactamente. Ahora, ver lo que tu papá es una columna de las tantas que tiene los medios de comunicación. Mencionar su nombre es mencionar historia dentro de esto. Vivió muchas altas y muchas bajas. Sí. Y aún así tú decides estar en el medio. Sí, no, y pese a que cuando yo le propongo que yo quiero trabajar en televisión, él estaba viviendo una de las bajas más grandes de la televisión. ¡Wow! ¡Qué fino! ¿Tú en qué momento? Sí, y entonces me dice él, oye, yo no quiero verte jodiendo con vaina de televisión. Ponte a estudiar derecho, medicina, pero no me hables de televisión. Y era así, y eran unas guerras constantes en la mesa de mi casa, donde yo criticaba, por ejemplo, el show de mediodía, porque yo tenía una visión de un carajito que estaba sentado en su casa viendo MTV, ¡qué lindo! Canales, y yo decía, papi, yo creo que esa comedia quedó muy... Oye, no me vengas con tu vaina y tu teoría y tu vaina. Entonces, siempre se daba esa dinámica. Pero yo creo que ahí surge la pregunta de por qué nuestra televisión se veía de una manera muy diferente a la televisión internacional. Y yo creo que esa búsqueda de yo entender de cómo nosotros encontramos nuestro acento fue lo que te motivó a entrar. Exacto. Y más que mi papá me decía que no. Entonces, como él me decía que no, yo quería que sí. Entonces era como... que al fin y al cabo tú le agradeces esa controversia. Totalmente. Y yo tuve muy quillado con mi papá por muchos años. Porque Giancarlo se va para Boston. Y Giancarlo estaba estudiando en Boston. Y yo estaba así viendo a Giancarlo estudiando en Boston con medio buche de baba saliendo. Y yo decía, cónchole, yo quisiera irme allá. Vivir eso. Pero en esa situación papi me dijo, oye, tú no pasas de un nivel lo que yo puedo ahora. La realidad. Y yo cojo publicidad en Unive. Pero era muy evidente que yo no me sentía cómodo. Yo trataba de hacer cualquier proyecto que fuera audiovisual. O sea, me ponía dentro de la carrera. Dentro de la carrera me decían de que hay que hacer un artículo de la prostitución. Yo iba, cogí una cámara, me metía para la zona y entrevistaba prostitutas y llevaba ese trabajo como un trabajo. Y era lo único que me retaba a hacer la tarea, porque si no, no lo hacía. Bueno, esa parte te emocionaba. Ahora, Tuto, ya cuando entras a la producción de televisión o de eventos, ¿cuál fue tu primer gran proyecto? Yo te voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tenía 16 años y yo veía el show de Carlos Alfredo. Adelantado. Carlos Alfredo. Sí, Carlos Alfredo estaba adelantadísimo. Tenía un personaje que se llamaba Keiko Jones, que lo fondeaban siempre, era un muñeco, siempre terminaba, lo chocaba un carro, era un personaje. Y a mí me parecía tan interesante, incluso a nivel colorimétrico, cómo se veía en cámara, que yo decía, este tipo está haciendo algo diferente al show de mediodía. Era tu parámetro. Que era mi parámetro. Y yo conocí a Carlos Alfredo, imagínate, de niño.
Entonces, yo agarro un día, cojo el teléfono, Carlos Alfredo estaba recibiendo 16 llamada, años, con 16 16 años. Ya, Carlos Alfredo está, señores, gracias por llamar aquí al show de Carlos Alfredo. Cuéntenos qué están haciendo. Y yo cojo el Carlos Alfredo, ¿cómo tú estás? Es Tuto, el hijo de Augusto Guerrero. ¡Ey, dime, Tuto! Oye, loco, me encanta el programa. Viejo, yo quiero trabajar contigo. Y dice, pues está bien, bueno, pues coordinemos eso. En el aire. Sí, en el aire dice, coordinamos eso más adelante y feliz de la vida. Bueno, Tuto, un abrazo, saludos allá, pan rango. Y yo digo, espérate, yo porque está recibiendo llamada, dije, no, Carlos Alfredo, lo llamo de nuevo y lo coge él otra vez y dice, ¿con quién hablo? Yo, es tú otra vez, es para coordinar la hora de cuándo voy a ir allá. Joseando lo tuyo. Yo joseé eso. Óyeme, pero es bueno que tú hagas esa anécdota porque mucha gente que no tiene el background que tú tenías, tu papá, hermano, Claro. Augusto Guerrero, espérate, las puertas se abrían donde quiera. Tú le caíste atrás lo tuyo. Óyeme, y Carlos Alfredo me dice a mí, nos juntamos allá en su oficina, era John Casablanca, él tenía como un cubículo ahí donde estaba Tania, y él me dice, mira Tuto, yo lo que puedo aquí es tener una salita de edición, tú vienes para acá, ¿tú sabes editar? Y yo, claro, yo soy monstruo editando, en mi vida yo me he sentado en una sala de edición, pero yo no iba a decir que no. Entonces me dice, mira, aquí está el libro, si tú quieres para que te lo lees, yo me leí ese libro y comencé a trabajar ahí. Ya. Para mí eso despertó ya todo, porque yo desde el punto de vista de un asistente de edición y un editor, veía todos los trabajos. Okay. Y entonces podía apreciar todo de ahí. Entonces después yo me iba a filmar Keiko Jones, me iba a filmar esto. Entonces yo creo que Wow, tú veías a qué Jones te gustaba y después tuviste que filmar. Exacto, y lo tuve que filmar. Entonces, ya a partir de ahí, yo le pierdo el miedo. Okay. Y lo que se vuelve algo fascinante, porque estando en el show de mediodía era muy limitado lo que yo podía hacer. O sea, pero Carlos Alfredo necesitaba la ayuda y ahí se convierte eso en la puerta. Y se podía ser creativo ahí. Exactamente, totalmente. Ahora, Tuto, en tu casa, en la parte ya personal, tu papá en los años 80 sufrió un accidente Sí, en el cual perdió una de sus extremidades, claro. una discapacidad. Tu papá tuvo que acostumbrarse después de ser adulto a vivir con una discapacidad, Claro. que no lo limitó. En algún momento lo limitó, pero decidió seguir con la vida. Sí, Okay. siguió adelante. Ok. Tú de pequeño, con un fuego artificial, te explota el fuego artificial y tienes una discapacidad visual. Claro. ¿Qué tú aprendiste de tu papá en su discapacidad que tú lo interiorizaste? Cuando mi papá pierde una pierna, yo tenía quizá algunos 4 años. O sea que para mí, en mi historia, a mi papá siempre le faltó esa pierna. Okay, o sea, okay. lo computé así. Pero a mí me pasa algo cuando yo tengo el accidente, que es que yo era muy necio. Yo quería ver ese fuego artificial explotar. Eras. Sí, todavía soy. Y yo me encantaba bregar con gasolina, yo me encantaba. Pirómano. Yo era pirómano, full. O sea, yo no quemé mi casa por casualidad, yo le quemé la casa de la Barbie a mi hermana, porque yo quería hacer una escena de unos muñecos. Yo era así, entonces resulta que cuando yo voy, prendo ese fuego artificial, estoy a una distancia bastante lejos, pero le había puesto una mica, como que para que, una mica de carro, un pedazo de mica, para que era como que ¡baf! Y ve todos los pedazos volando. Sí. Y cuando explota, yo me volteo en ese mismo instante y yo recibo este golpe como si fuera una piedra. ¡Pum! Sí. Y yo bajo mi mirada y cuando miro hacia adelante, lo que veo es blanco de este ojo. Yo sabía, Francisco, que yo me fuñí. Yo no iba a volver a ver eso. ¿Qué edad yo tenía? tenías tú? 11 años yo tenía. Y fue muy evidente que yo veía a todos los amigos míos alrededor muertos. O sea, estaban muriéndose y yo asumí como un rol de decirle a fulano, ven acá, llámate a Nelson el chofer, ven aquí. Mi mamá sale ahí y se hace hasta pipí. O sea, sí, no es justo, claro. O sea, y ve a su hijo lleno de sangre. Entonces, me monta en el carro, yo llego allá y cuando yo iba en el camino, Francisco, yo sabía que yo no iba a volver a ver eso. No había forma. Sí. O sea, no había forma. Y yo como que lo interioricé rápido. Yo nunca había visto a mi papá llorar. Y cuando me están quitando la venda, me están explicando como que todo este proceso. Y me están, o sea, yo salgo de la sala de operación y todo. Y me dice estaba la psicóloga del colegio, que yo era muy recurrente, porque como me vivían botando del colegio, era donde ella primero que yo iba y después me botaban. Entonces,
cuando yo veo a Teacher Jenny ahí, ella me está explicando, haciendo como una analogía de algo muy grave, y cuando me está quitando el vendaje, ella me está diciendo que Lo que va a pasar. lo que va a pasar, tú no vas a poder ver de ese ojo. Y como que tú todavía no lo computas porque te están quitando esa vaina y tú dices, pero cuando tú intentas abrir no ves nada, fue un momento chocante. Y yo ver a mi papá llorando por primera vez, fue como, Exacto. o sea, como que me permití llorar ahí. Pero inmediatamente fueron pasando los días. Y yo veía a mi mamá también llorando y veía como que todo eso. Yo un día le dije a mami, ¿por qué tú estás llorando? Porque pudo haber sido peor, pudo haber sido mi hermanito Carlos y no lo hubiese aguantado. Y eso me salió muy genuino. Yo recuerdo exactamente que estábamos en el cuarto de mi mamá y le dije eso. Para mí, como que yo lo vi como un reto adicional. Lo único que sí, tú te encuentras en el colegio con los bullies. Sí, claro. Que vienen siempre y te dicen, existido. y te dicen que, hey, mira, ese tigre es tuerto, tú estás tuerto. Y yo voy a mi casa y digo, mami, ven acá, yo soy tuerto. Y entonces mami me dice, me mira así fijamente y me dice, sí, Augusto Emilio, tú eres tuerto. Pero eso nunca te debe de bajar tu autoestima ni que te va a quitar nada. Porque tú vas a hacer lo que te dé tu gana en la vida. Al otro día, tú el tuerto, ¡bum! Le di un trompón al primero y se acabó. Y se acabó tu tuerto. Ahora, mira, déjame ser indiscreto. Ajá. Déjame ser discreto. ¿Puedo? Claro. O sea, tú eres un tipo con una visión de la vida tan fantástica y tus amigos también, que ustedes tienen, tú conociste personas con tu misma realidad. Ajá. Y ustedes tienen un chat que se llama Lo biónico. Lo Biónico. Lo biónico. No, eso es un grupo espectacular. Sí. De hecho, yo tuve un amigo que yo tuve el accidente y él le pidió a su mamá, yo no lo conocía, Sí. Eduardo Simón se llama, y él le pidió a su mamá ir a mi casa para hablar conmigo, porque mi caso fue muy notorio. Sí. Y él, cuando fue y habló conmigo, me explicó su mundo, lo que él había vivido. Me decía, Tuto, yo estoy haciendo mi vida normal. Yo creo que ese hecho fue trascendental para yo entender de que esta vaina tú lo ibas a... Porque ya yo encontraba a alguien común. Común, exacto. Entonces, yo no volví a ver a Eduardo. Esa fue la única vez que lo vi. Teníamos 11 años. Y lo vuelvo a ver ahora cuando tengo 35. O sea, y nos acordamos ahí. Y entonces... Había otro grupo, o sea, había un grupo de más. Sí, pero usted no lo biónico que se dice, ustedes se relajan. Sí, no, lo tuerto. Pero agarramos y dijimos, vamos a incluir a todo el que podamos para por lo menos guiarlo y que no se sienta solo, porque pasan muchas cosas y hemos encontrado casos de niños que hemos ayudado porque no pueden comprar una prótesis o que tienen cualquier problema. Y lo hacemos de mil amores. Que eso, óyeme, eso comprueba mi frase mágica que yo he acuñado desde hace varios años, que la experiencia que no se comparte no está completa tú. Si tú te hubieras quedado con todo eso y no vas donde una persona y le explica, mira, va a pasar esto y esto, pero vamos a seguir adelante. Claro. Porque yo te voy a decir algo, Tuto. Quien ve tu trabajo o tus trabajos, dice, wow, si ese tipo ha hecho eso con un solo ojo, no hubiéramos querido ver lo que hacía con dos ojos. O sea, porque realmente es una limitación, vamos a decir así, pero dependiendo de cómo tú la tomes. Claro. Y esa ha sido la gran enseñanza. Claro, yo hice taekwondo, yo corrí go-kart de niño. Corriste. Bueno, de ahora, yo tenía 10 años sin correr este fin de días, semana. Y la verdad es que para mí nunca ha sido... Lo único que sí te puedo decir que es una limitante horrible es ensaltar una aguja, viejo. Eso para mí es un deporte extremo. Un deporte extremo. Loco, yo no puedo. O sea, yo estoy que, ¿dónde que está? Porque tú pierdes la profundidad. Bueno, yo tengo un primo, y tú lo sabes, porque lo entraron al chat. Todavía no entraron al chat. Tiene que entrar al chat. Que él en un atentado perdió un ojo. Y bueno, cuando lo puse en contacto contigo, o sea, como dos hermanos. Dos hermanos. Como que automáticamente sabemos como que ya no podemos tripear y hay una conexión única. Ya. Sí, así es. Tú, Got Talent. Got Talent. Uy, tanto tú como tus compañeros, David, Gilberto, Nashla y todos los que hemos estado ahí, óyeme, somos privilegiados de la vida y osados en el caso de ustedes, porque es una franquicia muy costosa y no tan solo el costo económico, sino el costo del riesgo como profesional. Y óyeme, ha sido, yo digo que ha sido un capítulo de oro de tantas cosas que ustedes han hecho. Sí. Got Talent conjuga tanta cosa bonita. Saca primero lo mejor de todo el que está ahí adentro. Porque es lo único que se le exige. O sea, tú vienes aquí a dar lo mejor de ti.
porque tú lo ves con todo el mundo que está trabajando. O sea, tú ves a una gente, el tipo que pone el micrófono, es tan minucioso como el tipo que está escribiendo los guiones, Mayra que está arriba de toda la parte estructural de contenido, David que está atento de todos los detalles, Nashla, o sea, y yo metido en edición, y Gilberto con esos números y viendo como que todo el proceso. O sea, realmente fue un sueño que comenzó con Gilberto, pasó a Nasha y después llegó a mí y se volvió como un sueño colectivo. ¿Y tú que entras en todo? Sí, a mí, tú sabes que en esta yo no iba a entrar en Got Talent. Uy. Yo cuando Gilberto y Nasha me lo plantean, yo le digo que no, yo quería hacer cine, yo quería, o sea... ¿Quieres hacer cine? Sí, quiero hacer cine, pero le decía, loco, yo no quiero fuñir con otro reality show, ya, yo estoy en otra cosa. Dice, loco, pero vamos para Nueva York, Sí. que esta gente nos invitaron, y allá, óyeme, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos dimos a Nueva York y venimos para acá. Y cuando yo entro y veo esta vaina pasar en el Radio City Music Hall, para mí la experiencia fue tan poderosa que si había una oportunidad de yo traer esto a República Dominicana con este grupo de locos, No lo iba a dejar pasar. yo no lo iba a dejar pasar. Y ahí mismo cambió Ya. y se convirtió en un reto. Entonces, yo creo que Got Talent es eso. Fue eso, no solamente encontrar talento delante de cámara, fue encontrar el talento que nosotros teníamos para realizarlo. O sea, porque era impensable un proyecto de esa envergadura con la situación de la televisión. Ya, y no solamente en el primer año la situación de la televisión, el segundo año con pandemia. Con Vamos pandemia. a jugar tuto. Hay una ruleta, tu nombre, el mío, y nos fuimos ahí a ver qué pasa. Nos fuimos. Leña. Yo, tú entras en todo, vamos arriba.